Ok, ahora entremos en los criterios de congruencia de los triángulos. Bueno, los triángulos son un poquito especiales porque estos tienen unos criterios muy fijos, muy predefinidos de sus congruencias. Criterio LLL o lado, lado, lado. Es el criterio más fácil y es el que es el que hemos estado viendo ahorita en las diapositivas anteriores. Leamos. La medida de los tres lados de un triángulo son iguales a los lados correspondientes del otro triángulo. Eso es lo que hemos estado diciendo en todo el rato. Se deben de respetar las mismas medidas, 3 de 3 a 3, de 3 a 3, y para finalizar, un momento, de 4 a 4. ¿Cómo se representa esto de manera sin números? Los triángulos de abajo, esos tachones o rayas que se le hacen a las medidas, son representaciones de la congruencia entre ellas mismas. Es decir, esta de aquí es lo mismo que es congruente a esta de acá. Esta de aquí es congruente a esta de aquí, y etcétera, ¿verdad? Es el primer criterio y es el más fácil de todos. Es el que hemos estado viendo desde el inicio y es el más fácil de recordar. Simplemente que los lados sean exactamente idénticos. Entonces, me podrán preguntar, ¿por qué vimos la congruencia de ángulos? Bueno, porque ahora los triángulos tienen una propiedad que si hay ciertos ángulos que son congruentes con los del otro y algo de lados también, ese triángulo es congruente sin conocer todas las medidas. Criterio lado, ángulo, lado. Las medidas de dos ángulos, de dos lados de un triángulo y la del ángulo que se forma entre estos dos son congruentes a los del otro triángulo. Si esto se cumple, los triángulos son congruentes entre ellos mismos. Aquí pueden ver, ¿por qué es útil? ¿Por qué son útiles esas cosas de ángulos? Porque a veces en muchos problemas siempre no te suelen dar las tres medidas de los triángulos. Te dan una medida o dos medidas y te dan un ángulo. Aquí, caso súper simple, 4, 5, 90 grados en medio. Es decir, entre los dos lados que me dan, hay un ángulo entre ellos, ¿verdad? En este caso dije que es 90 grados. Si estas medidas y ángulo del triángulo de arriba son iguales a los de abajo, al de abajo, pues esos dos triángulos son congruentes. No ocupo la tercera medida de la diagonal o de otro cateto, etcétera. Son propiedades que tienen los triángulos por teoremas muy fundamentales que no lo verán a profundidad hasta que entren en otras, preparatoria o facultad. Pero eso es muy simples, no ocupan complicarse tanto. Simplemente con que dos lados sean iguales y el ángulo entre ellos sea igual al del otro triángulo, se dice que son congruentes. Y aquí igual abajo, aquí abajito, se puede ver las figuras, la representación matemática de cómo se ven esos lados de congruencias. Criterio ángulo, lado, ángulo. Las medidas de dos ángulos de un triángulo son congruentes a los dos ángulos correspondientes del otro triángulo. El lado que se encuentra entre estos dos ángulos mide lo mismo que el lado correspondiente del otro triángulo. Es un poco más complejo porque este nada más se da en un lado y causa un poco de confusión, pero es algo simple. Simplemente, si tienes los lados, si en un triángulo, pues solamente hay tres ángulos. Si tú tienes dos ángulos, con tener dos ángulos y el lado entre esos dos, o sea, que haga una unión entre esos dos y el otro triángulo tiene lo mismo, son congruentes y fin. ¿Por qué? Porque observen, tengo este triángulo de aquí, este ángulo de aquí, este ángulo entre aquí. ¿Cuál es el lado en medio de ellos dos? Bueno, este. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera este 40 grados, pero este de aquí no lo tuviera? Y en su lugar tendría aquí 15 grados, supongamos. Esa medida tampoco la tenemos. Y aquí tenemos 5. Con tener esos tres datos, así, dos ángulos y la medida en medio, esta medida en medio, o sea, que hace la unión entre esos dos ángulos, sea idéntica a la del otro triángulo,
Se dice que son congruentes. Su representación geométrica o matemática es esta de aquí abajo, donde se puede ver que el ángulo de aquí es congruente con el de aquí, el ángulo de aquí es congruente con el de acá. Igual con las longitudes, los lados. Y por último, el cuarto criterio, pero es el criterio lado-lado-ángulo, que ese criterio es muy semejante al criterio, un momento, lado-ángulo, lado-ángulo, lado. ¿Ok? Las medidas de dos lados son iguales y el ángulo opuesto al mayor de ellos mide lo mismo que el correspondiente. Tenemos S3 y S5, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor? Obviamente 5. 5 es mayor a 13. ¿Cuál es el ángulo opuesto a esta longitud? Pues sería simplemente lo que está enfrente de él, ¿no? Es una línea recta y te encuentras con un ángulo. En ese caso se llama alfa, o alfa, teta, phi, como beta, como se puede llamar un ángulo. En ese caso lo que se llama alfa. Y simplemente, si tienes dos lados y el lado mayor tiene un ángulo enfrente de él, y esos son idénticos a los del otro triángulo, son congruentes. Bueno, entonces, después de haber visto esos cuatro criterios de congruencia, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, pero nos servirá para más o menos observar cómo se aplican estos criterios. Después, en el siguiente video que haga, mostraré varios ejemplos rápidos sobre este tipo de congruencia o estos tipos de cómo se aplican estos criterios. Entonces, tenemos esa especie de dos triángulos, o que casi se forma como un rectángulo, con los lados de los puntos vértices A, B, C y D. ¿Ok? Nos dice que el lado AC es igual al ángulo BD. Entonces, este lado de aquí, AC, debe medir o mide lo mismo que BD. ¿Ok? Son iguales. O sea, entonces, como son iguales, podemos decir que este lado es congruente con este lado. ¿Ok? Simplemente se dice que es congruente porque son idénticos, ¿verdad? También nos da la información que el lado BA, DA es esto, es igual al lado BC. Al decirnos que son iguales, podemos referirnos a ellos como que son congruentes, puesto que tienen la misma longitud. Y eso fue algo que explicamos en diapositivas anteriores. Entonces, este de aquí es congruente con este de aquí. Voy a borrar esa línea. Ok. Entonces, eh, tenemos esos dos lados o esos lados que son congruentes y al final tenemos el lado AB. El lado AB lo comparten los dos, ¿se dan cuenta? O sea, es el mismo. Están sobrepuestos un triángulo sobre otro. Entonces, pues no creo que haga falta mencionarlo, pero pues obviamente deberían ser congruentes, ¿verdad? Están sobrepuestos, misma medida. Entonces, nos menciona que si tomando en cuenta lo anterior, podemos concluir que los triángulos ABC es congruente al triángulo BTA. El símbolo que ven aquí refiere a congruencia. Así se expresa la congruencia entre dos figuras, un símbolo de igual y arriba un símbolo de semejante. Ese símbolo se suele usar como, si son dobles, son semejantes. Si solamente es uno y tiene una igualdad, se refiere a congruencia, ¿ok? Eso luego lo vamos a aplicar con la parte semejante. Pero nos pregunta si esto de aquí es verdad. Entonces, les pregunto yo a ustedes. Si tienen los tres lados, si se dan cuenta, pues son realmente idénticos. Puedo aplicar el primer criterio de congruencia,
lado, 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 lado. Tiene los tres lados de manera congruentes o idénticos, mismas medidas, mismas longitudes. Entonces, ¿se puede llegar a decir esto? Bueno, pues claro que sí, ¿no? Se acaba de cumplir o acabamos de usar el primer criterio de congruencia. El criterio lado, lado, lado. ¿Ok? Eso lo hemos estado haciendo anteriormente, pero no lo habíamos, como se dice, formalizado. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llega la explicación de la congruencia de triángulos y vamos a empezar a hablar sobre semejanza de triángulos. Criterios de semejanza, faltó ahí decir que es de triángulos, pero bueno. Primera pregunta, ¿cómo es el triángulo ABC, este de aquí, respecto o en comparación al triángulo PQR? El triángulo PQR es este de aquí, entonces, pues a simple vista se ven muy parecidos, ¿no? Pero el triángulo PQR es muy pequeño, es más pequeño, perdón, un poco más pequeño que el triángulo ABC. Pues simplemente el triángulo ABC es más grande que el triángulo PQR, pero aún no podemos decir nada. Entonces, ¿cuántos ángulos deben ser iguales para considerarlos semejantes? ¿Cuántos ángulos entre ellos? O sea, este ángulo de aquí, llamémoslo alfa, este como una beta y este gamma. Supongamos que esos tres ángulos se llaman así. ¿Cómo deben ser los ángulos del triángulo PQR para que se diga que es semejante al triángulo ABC? Pues en un principio, pues podríamos decir que son, pues aún no lo sabemos, ¿verdad? No lo hemos visto y no tenemos ni idea de cómo deben ser esos ángulos. Entonces, otra pregunta, ¿cuál es la cantidad mínima de ángulos necesarios para decir que son semejantes? En congruencia vimos que con dos ángulos iguales y un lado se podría decir que era congruente, pero en semejanza, ¿cuántos ángulos creen ustedes que se necesitan para decir que un triángulo es semejante a otro? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Por el momento piensen o imagínense cuántos creen ustedes que se ocupan. Prosigamos al primer criterio de semejanza. Ese primer criterio, resumiendo lo que dice ahí, no lo voy a leer, pero lo pueden leer ustedes, es básicamente todo lo que hemos hecho en los anteriores videos, en el anterior video y en las diapositivas anteriores. ¿Por qué? Porque nos dice sobre las proporciones de los lados. Eso lo expliqué en el anterior video y lo vuelvo a decir, pero ya de manera formal. O sea, formal ya explicada bien, de una manera correcta, matemática. Nos dice que la división entre el lado AB con el ángulo, con el lado DE, esa división, o sea, esto, llamémosle L y aquí llamémosle X, bueno, no mejor para que se entienda más, un momento, aquí llamémosle Y aquí X entre Y. Esta división, la división entre esos dos números, debe ser igual a la división, por ejemplo, de aquí, aquí y de aquí a aquí. Llamémosle A y aquí B. Debe ser igual a B sobre A. Y esto a la vez igual a la tercera medida, ¿no? No la voy a escribir, pero pues ya saben más o menos cómo debe ser. Si la división entre los lados, obviamente primero tomas uno y luego el otro, y haces lo mismo, no lo mezcles. O sea, no hagas primero el primero con el segundo y luego el segundo con el primero. Si eso se revuelve y no se cumple la condición. Tiene que ser primero los de un lado del numerador y luego los del otro como denominador. ¿Ok? Si esta división se cumple con los tres lados, o sea, en mi valor que te dé la división te da exactamente idéntica al hacerlo con los tres lados diferentes, se dice que es semejante el ángulo. Se respetó la proporción. Todos los lados se crecieron o decrecieron o se quedaron igual en la misma proporción. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el primer criterio. Segundo criterio. Si en una pareja de triángulos, dos ángulos de uno son iguales a dos ángulos de otro, entonces son semejantes.
Eso es lo que les pregunté en la diapositiva anterior, en 12 diapositivas anteriores. ¿Cuántos ángulos mínimos se necesita para decir que son semejantes? Bueno, ese criterio nos dice que dos. Mínimo se necesitan dos para decir que un triángulo es semejante al otro. ¿Y por qué nada más ocupamos ángulos? Bueno, porque en matemáticas existen varias leyes, como la ley de cosenos, la ley de senos. Esas leyes nos la permiten sacar los lados a partir de ángulos o viceversa. Y básicamente esas leyes con teoremas nos dicen que si tenemos dos ángulos iguales, o sea, no importa las medidas en este caso, no importa cuánto mida la de la derecha con el de la izquierda, simplemente con que tengamos dos ángulos iguales, se refiere a que son insemejantes. O sea, con que tengamos alfa igual a beta y gamma igual a zeta, este de aquí por el momento no lo ocupamos, son semejantes. ¿Ok? Los triángulos se dice que son semejantes. Igual, de igual manera, si tenemos estos dos ángulos y este ángulo y este no, igual son semejantes. ¿Ok? Entonces, la semejanza en este caso también es invariante a las rotaciones. Puede rotar el triángulo y aún así sigue siendo semejante. ¿Por qué? Siempre y cuando se respete dónde están posicionados los ángulos, ¿ok? Donde va alfa, va beta. Donde va gamma, va zeta. O así, etcétera. Letras griegas, ¿ok? Le pusimos letras griegas simplemente para no poner X y no se revuelva con las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Tercer criterio. Si en una pareja de triángulos, dos lados correspondientes son proporcionales y el ángulo entre estos dos o entre estos es de igual medida que el correspondiente, son semejantes. ¿Qué nos dice? Que si mezclamos el primero y el segundo criterio, básicamente es como si nos diera el tercer criterio. Si la proporción de A del lado AB con el lado DE se respeta con las de los otros, otra medida, estas dos medidas, si la proporción es la misma, si AB mide 2, DE mide 1, bueno, no, es algo irreal. Si DE mide 4 y AC mide 3 y DE mide 6, bueno, pues ambos lados, o sea, aquí es un medio y esto es igual a un medio, ¿verdad? Aquí esos dos son proporcionales entre ellos mismos, ¿ven? Crecieron con la misma proporción o decrecieron con la misma proporción, un medio en este caso. Si el ángulo entre estas dos medidas, en este caso entre AB y AC es alfa, esto de aquí alfa, déjame lo arreglo con otro color, alfa, y aquí es beta, son iguales, es decir, si tenemos esto así, digamos aquí a AC y aquí AB, y la AC y AB con respecto a DE, no, este es de F, perdón, DF y DE, la proporción entre estos, entre X y estos dos, es la misma, y el ángulo, como lo comparten, son semejantes. Ese criterio es un poquito más, realmente creo que es útil, pero para problemas más avanzados, ese ya tiene que ver directamente con la ley de senos, esa no la han visto aún y la verán en prepa, pero estos criterios son útiles por el momento, ¿ok? Y aquí termina el cuarto video sobre figuras y semejanzas y congruencias, ¿ok?